Seguimos con el ciclo Entre Visitas, este ciclo de UNAM Transmedia de la Televisión Universitaria de Misiones. Estamos con nuestra invitada, Graciela Morgade. Ella es una de las que fue convocada, una de las expertas para producir los lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral, que ya tiene 12 años de sanción en el país. Y bueno, queríamos hablar con vos, Graciela, acerca de eso. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Y también vas a dar una charla sobre educación sexual para decidir en la universidad. Y en primera instancia queríamos saber de qué se va a tratar, si podés mencionar alguno de los ejes importantes de esta exposición. Bueno, gracias por invitarme, gracias a la Universidad de Misiones, y en particular al equipo que está llevando adelante el postítulo para docentes de todos los niveles. Me parece una extraordinaria iniciativa porque la universidad tiene que comprometerse con el sistema educativo y en general y con la formación docente en particular, ¿no? Bueno, y en ese contexto me invitaron. Educación sexual para decidir, bueno, de alguna manera tiene que ver con un lema que hace un tiempo, cuando empezó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se completaba la idea de la demanda por la legalización del aborto con anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir, porque todos, todas, todes sabemos que nuestra práctica cotidiana está orientada por nuestros valores y también por nuestro conocimiento, y también tomamos decisiones sobre la base de cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo nos ven los otros, las otras. Y bueno, y la educación sexual tiene que ver con el proyecto de vida y tiene que ver con esas decisiones que tomamos. Por eso decidir es una potestad de cada sujeto, y nosotras entendemos que los sujetos son sujetos de derechos, que tienen que conocer sus derechos y hacerlos valer, y son sujetos de deseo también, porque bueno, tenemos intereses, tenemos nuestra afectividad, nuestros sentimientos, nuestros deseos, y también poder conocerlos, poder respetarlos y poder explorarlos forma parte de la ESI, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de todo eso. Y en ese entonces, en octubre del 2006 fue, ¿no es cierto?, la sanción de la ley. ¿Cómo fue que se inició todo? Contanos un poco el recorrido histórico de esta... Y en realidad el recorrido es largo. Tendríamos muchos programas para hablar de esto, pero podría ser una síntesis que tiene que ver con algunos compromisos que la Argentina ya había tomado, internacionales, inclusive en distintas conferencias internacionales, compromisos que tenían que ver con el movimiento social de mujeres, con los feminismos, que venían marcando la necesidad de que el área de salud, que ya había en el año 2002 tenido su ley de salud reproductiva, y el área de educación se comprometieran muy fuertemente en que el sistema educativo pudiera tomar como contenido, como premisa, y también, por supuesto, dentro de sus políticas, a la cuestión de los cuerpos, de los géneros y las sexualidades. Yo me dedico a la investigación en la academia hace un montón, hace muchos años, y desde hace muchos años se veía que en el sistema educativo había una cierta tendencia a enseñar desde lo que decimos muy coloquialmente, y imagino que las personas que están viendo esto podrán comprenderlo bien, desde los estereotipos, ¿no? El estereotipo, ¿y cuál era el estereotipo más recurrente de las mujeres? Por ejemplo, en el sistema educativo, el estereotipo de la mamá. Claro. Y el estereotipo del hombre, el varón, es el estereotipo del héroe de la patria o del hombre proveedor, del hombre fuerte. Y todas las diferencias de las vidas, de las experiencias de las mujeres que todas teníamos, nos dábamos cuenta de que en el sistema educativo no estaban alojadas, porque
También hay una cuestión histórica que la educación cambia lentamente, ¿no? Y los libros escolares, y la historia, la lengua, la literatura, la educación física. Bueno, cuando miramos con la lupita, lo que veíamos era que la educación estaba transmitiendo mensajes respecto de cómo ser mujer, cómo ser varón, desde una perspectiva que hoy llamaríamos patriarcal, claro, como estereotipada. Y también, como también lo marcaron muchos movimientos de la disidencia sexual, o sea, gays, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales, otras identidades digamos, sexogenéricas, decimos, o sea, otros cuerpos que mucho menos estaban visibilizados y a veces estaban severamente discriminados, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando hacía la primaria que nos dieron un taller en el 7º grado sobre cómo usar el preservativo. Entonces estaba todo centrado desde la cuestión también biologicista y todo lo que tenga que ver con métodos anticonceptivos, Así pero es, otra cosa hasta ahí. Exactamente. Entonces, exactamente, o sea, cuando se hablaba de sexualidad, cuando se hablaba explícitamente, en general, es como vos decías, la clase del aparato reproductor, femenino, masculino, la clase de los métodos anticonceptivos. Entonces, todos esos antecedentes llevaron a que en el año 2006 hubo debates antes, hubo intentos, hubo idas, venidas, es muy compleja la cuestión, pero finalmente se votó una ley que establece que desde el jardín, desde el nivel inicial, hasta el secundario y la formación docente terciaria, y en todas las materias del currículum, en todas las áreas del currículum, hay que ir incorporando contenidos que muestren esta diversidad de experiencias de vida, de oportunidades, que muestren a la sexualidad no solamente desde la dimensión física, biológica o médica, sino también lo histórico, lo cultural, lo afectivo y lo ético, ¿no? Lo ético no en un sentido de una moral o de una moral religiosa, pero sí una ética de los derechos humanos que haga que las personas, reitero, como decía recién, nos sintamos sujetos de derecho. Eso significa cuáles son, qué es lo que como sujetos sociales tenemos derecho a hacer, a tener, y ahí se incluye decir sí y se incluye decir no. Se incluye tener hijos, hijas o no tenerlos. Se incluye enamorarse de una persona de otro sexo género o enamorarse de una persona del mismo sexo género y formar una familia, porque finalmente también, ¿qué es una familia sino un grupo de personas que se quiere y se cuida, ¿no? Claro. Y toda esta mirada es la mirada de la ESI, que fíjate que no tiene, que incluye, por supuesto, la dimensión material, biológica y en algún momento, por supuesto, también a los métodos anticonceptivos, pero es mucho más, es una mirada sobre el ser humano que en algún sentido, se inscribe dentro de un gran proyecto de justicia, y eso es lo que a quienes venimos trabajando desde la educación, y seguramente quienes nos vean y sean del campo educativo, sabemos que para quienes somos educadoras, la justicia, trabajar por la igualdad, trabajar por la mejora general de las condiciones de vida de la población es uno de nuestros tesoros. ¿Y qué pasa? ¿Por qué todavía el movimiento, por ejemplo, Ni Una Menos, o el movimiento en general feminista y de mujeres, sigue reclamando la implementación de esta ley? ¿Qué pasa? Porque, como bien decías, es una ley que fue tratada por especialistas, expertos que saben del tema, y todavía hay como una traba en la implementación en las instituciones educativas. Y esto lo ven las feministas también, por eso digo, ¿qué está pasando ahí? A ver, esto tiene que ver con varios planos de cómo funciona el sistema educativo. Por una parte, que exista una ley que establece contenidos en la educación no significa que automáticamente cambien, porque los lineamientos curriculares tienen que ser apropiados
por cada provincia, porque nuestro país tiene un sistema federal de gobierno. Cada provincia tiene que apropiarse de los lineamientos curriculares. ¿Qué son los lineamientos curriculares? Son el conjunto de contenidos, de saberes científicos recomendables para que se incorporen en el currículum. Esto es todo un proceso. Después es todo un proceso formar docentes, porque también sabemos que, por ejemplo, pensemos, nosotras decimos, el cuerpo es una construcción, y obviamente esto hay que explicarlo, porque ¿qué significa que el cuerpo es una construcción? Porque la idea, el sentido común es que el cuerpo es lo natural, entonces acá nos tocamos y esto es mi cuerpo, ¿no? Y es verdad, yo me toco, esto es mi cuerpo, y mi cuerpo nace, envejece y muere. Pero lo que pasa con ese cuerpo en la vida de una persona es una relación con su momento histórico. Entonces, una cuestión es decir, bueno, una persona tiene determinada dotación biológica, y es muy distinto a decir que con ese cuerpo va a tener que lavar los platos. Es muy distinto. Claro, qué interesante, Graciela. Bueno, este fue el primer bloque de Entre Visitas, y en la segunda parte vamos a profundizar un poco más y que nos des algunos consejos de cómo tratar el tema también en la familia, en las escuelas. Seguimos en el ciclo Entre Visitas con la doctora Graciela Morgade, y vamos a hablar en esta parte un poco de cuáles son, según lo que vos estuviste viendo también en los talleres y en los distintos espacios de formación, también en las escuelas, hablando con los estudiantes, adolescentes, esos mitos o esas problemáticas que persisten, a pesar de que ya tenga 12 años la ley, que persisten en el imaginario, en el pensamiento de estas personas. Bueno, yo creo que hay algunos temas que va a costar mucho desmontar. Uno es el tema del amor romántico. Porque, bueno, todas las personas que acá estamos, las que puedan estar viendo el programa, seguramente cuando hablamos de amor romántico tenemos como sentimientos positivos, ¿no? Parece que el amor romántico es un estadio así de gran felicidad y bueno, y de alguna manera como de enorme realización. Cuando miramos un poquito más de cerca lo que vemos, y cuando históricamente analizamos y de alguna manera también nos ponemos nuestra mirada crítica desde la perspectiva de género, que es la perspectiva que sostiene toda esta mirada, que es problematizar críticamente las relaciones de poder que están en la base, ¿no? De cuando hablamos de lo femenino, por ejemplo. Bueno, digo, cuando miramos así, lo que aparece es una hiperidealización que muchas veces pone, sobre todo a las mujeres, en una situación de gran infelicidad y de subordinación. Y el amor romántico fue el discurso que tal vez mi abuela, tal vez tu bisabuela, sí, sostenía para, por ejemplo, soportar violencia dentro de la casa, ¿no? Claro. Porque bueno, porque me quiere, porque después viene y bueno, y me pide perdón y va a cambiar, y porque el ideal de la mujer es estar acompañada, y una mujer que no tiene pareja es una mujer que le falta algo, y ya va a venir el príncipe azul, y además el príncipe azul con todas sus promesas. Bueno, yo estoy diciendo algo que tal vez muchas personas ya no les evoque una realidad tan feliz, pero creo que el amor romántico es todavía un contenido que está en la base de muchas prácticas, inclusive prácticas de chicas que dicen que les da vergüenza o no se
no se sienten seguras para exigir el uso de un preservativo. Claro. Porque si yo lo quiero, entonces no tengo que desconfiar. Si yo lo quiero, tengo que hacer lo que él quiera. Y hace muy poquito en las marchas de Ni Una Menos, unas chicas con unos carteles que todo el tiempo me emocionan, las chicas, muy jóvenes, de secundario, ¿no? Con un cartel que decía, si te controla, no te quiere. Y esa es una enorme síntesis que tiene que ver con desmontar esta idea del amor romántico o de, por ejemplo, los celos, que parecen una forma de cuidado, una forma de amor, y no son más que una forma de control. Claro. Y un control en donde esa otra es un objeto que me pertenece y forma parte del patrimonio masculino. O sea, todo esto obviamente no se desmonta con una sola clase, ni con una sola materia, ni con una sola abordaje en la escuela. Pero si podemos ir incluyendo desde distintas miradas una crítica del amor romántico, por ejemplo, creo que sería un enorme aporte. Y por eso reitero, estoy poniendo un ejemplo que no es, el prejuicio de que la primera vez no quedas embarazada o que el preservativo hace que se disfrute menos. Esas son todas cuestiones que también existen, pero intencionalmente no estoy hablando de esos mitos que ya nos estamos encargando de desmontar, sino esto que vos decís, qué otras dimensiones. Sí. Y otra que yo diría que es muy fuerte entre varones y que es que la virilidad se demuestra con agresividad y violencia. Sí, qué interesante, porque está bueno explicarle a la gente que todo esto trata la Ley de Educación Sexual Integral, y puntualmente en Misiones, aparte de todas estas problemáticas, también existen estadísticas muy fuertes de embarazo adolescente. O sea, Misiones es una de las provincias con mayor estadística de embarazo adolescente en el NEA. Y también casos de abusos, ¿no? Y de esto también habla la ley. Entonces, ¿vos cómo ves la implementación de la ley acá en Misiones y si es posible empezar también a erradicar estas problemáticas? Sí, yo creo que es auspicioso que haya muchas iniciativas desde muchos espacios. Creo que, por supuesto, profundizar la capacitación es fundamental. Pero creo que hay un tema que no nos tenemos que olvidar, que es que la Ley de Educación Sexual Integral integra un conjunto de políticas públicas que son políticas sociales y que no tienen que ser solo la escuela la que se ocupe. Porque la mayor parte, esto también estadísticamente, de los casos de los embarazos o los abusos a niñas y niños se producen dentro del ámbito familiar. O sea, es una persona conocida. Aproximadamente el 70% de los casos es una persona conocida por el niño o la niña. O sea, ¿quién es una persona conocida? En general es un familiar que abusa sistemáticamente porque conoce, porque abusa de su posición de adulto. Claro. Responsable, ¿no? Y ahí empieza el abuso, cuando un adulto que se supone que es el que cuida, pasa a abusar. Los niños, las niñas, en la escuela reciben educación respecto de que ese malestar, si ese malestar que las tiene desde el silencio, continúa, tienen la posibilidad de hacer una denuncia, tienen una posibilidad de decirlo, y por supuesto el deber de las instituciones es contenerlo. Pero no es solamente el deber de la escuela, también tienen que estar las instituciones de la justicia, la acción social en su conjunto, y por supuesto las áreas de salud, ¿no? Entonces, yo creo que la violencia intrafamiliar, que el abuso infantil, que la trata de personas y que el embarazo adolescente pueden ser disminuidos. Claro que sí, pueden ser disminuidos. Pero si tenemos la red que contiene a esas personas, que son las que tarde o temprano son las que tienen que denunciar. Sí.
Ahora, también están los adultos, las adultas, que tienen que denunciar a un otro. Claro. Y tienen que abordar la situación, porque no es solo con una denuncia que se subsana una situación, es con un abordaje integral, porque yo también creo que a esta altura, también confiando en la educación, creo que todo el sistema tiene que abordar al agresor, y digo agresor intencionalmente en masculino, porque son la enorme mayoría, los ofensores son varones. Hay que trabajar con los ofensores. Bueno, por supuesto, si tienen que ir a prisión, que vayan, pero hay que trabajar psicológicamente, hay que trabajar para recuperar a esas personas también, ¿no? El sistema social tiene que poder también hablarle al ofensor, sí, y que reconozca lo que es, digamos, su práctica, y que también se someta, ya reitero, a los dispositivos disponibles, digamos, para cambiarlo, ¿no? Y Graciela, otro tema que estamos debatiendo actualmente sobre el aborto, queríamos también tener tu mirada, recomendaciones de Te Vemos con el Pañuelo, sí, de la campaña, y bueno, queríamos saber qué recomendaciones, consejos podés brindar sobre cómo tratar este tema en las escuelas y también en las casas, digo, porque ahora sabemos que varios adolescentes están preguntando, se están interesando sobre la temática, así que queríamos escucharte. Sí. Bueno, la lucha por la legalización del aborto parte de una constatación, y que es que las mujeres abortan. Las mujeres abortan. Y abortan desde hace mucho tiempo, desde hace siglos en realidad, con diferentes técnicas y tecnologías. Pero hoy en la actualidad, las mujeres abortan en situaciones muy desiguales, que tienen que ver con sus oportunidades económicas. Y hay mujeres que abortan en clínicas clandestinas que tienen un piso de salubridad, de higiene, que de alguna manera garantiza que esa situación no va a afectar su salud y su vida, ¿no? Y hay otras mujeres que hacen abortos en situaciones también clandestinas, pero en situaciones de higiene, de precariedad, que terminan enfermándolas, o inclusive terminan en la muerte de las mujeres, porque las complicaciones a partir de ciertas prácticas abortivas que se realizan terminan hospitalizadas, ¿no? Las mujeres terminan hospitalizadas. Entonces, la despenalización y legalización del aborto es una respuesta que, así como yo decía, la ley de educación sexual, la ley de salud reproductiva, son respuestas desde las leyes para acompañar al proceso social y para hacerlo más justo. La ley no obliga a abortar, no es una ley que diga hay que abortar. Es una ley que va a decir, y ojalá se haya votado cuando este programa se pueda emitir, pero la discusión está desarrollándose en este momento. Es una ley que apunta fundamentalmente a hacerse cargo desde la salud pública de lo que pasa en la realidad. Y en la realidad pasa, aunque lo querramos esconder abajo de la alfombra, pasa en todos los sectores, y inclusive, bueno, personas que tal vez desde un punto de vista moral o religioso, bueno, pueden llegar a decir que están en contra de la legalización del aborto, y sin embargo tal vez esas mismas personas o sus hijas o sus familiares alguna vez se practicaron un aborto, y eso es hipocresía, y no tenemos, estamos en un momento histórico en que lo ideal sería ir reduciendo la hipocresía y hacernos cargo de lo que somos como sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Graciela, por compartir estas reflexiones con nosotros en este ciclo Entre Visitas. Y bueno, vamos a guardar el próximo invitado, y muchas gracias, Graciela, por compartir. Gracias a ustedes.